que se llama Las Preguntas de Jesús. ¿Cuántos le han hecho preguntas a Jesús? ¿Nadie? Sí. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que Jesús nos hace a nosotros? Muchas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Es una serie que va a dar como 3 enseñanzas. La próxima semana no la voy a dar porque es un mensaje para el Día de las Mamás. Pero vamos a continuar con ella. La serie se llama Las Preguntas de Jesús. Y el título que le puse en esta enseñanza dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Acompáñenme al libro de Mateo, versículo 16. Vamos a leer del 13 al 17. Capítulo 16, versículo del 13 al 17. Aquí Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Y Jesús les empieza a hacer unas preguntas a los discípulos. Y dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos. ¿A quién les preguntó? A sus discípulos, ¿cierto? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo 16. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 dice así: bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que Jeremías o alguno otro profeta. Versículo 15 dice: entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Versículo 16 dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, dice, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 dice: Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta suavemente importante para todo el mundo el día de hoy para hacerla. Ahora, no es lo mismo la opinión de alguien de afuera que alguien que está adentro, que opina de nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos se han preguntado, muchos de nosotros, qué opina la gente de nosotros? ¿Nunca se han puesto a pensar? ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué opinará la gente de nosotros? Ahora, a Jesús le está importando aquí qué es lo que la gente opina de él. Ahora, en este momento deseamos oír una opinión favorable, ¿cierto?, acerca de nosotros. Ahora, sobre todo, es una pregunta hecha a una persona de alto precio, de alto rango. Ahora, seguramente ustedes han escuchado virtudes que tenemos nosotros. Tenemos virtudes, tenemos defectos, ¿cierto? Sin embargo, hay 2 personas que nos conocen muy bien a nosotros. ¿Y saben quién nos conoce bien? Dios y Daniela. Usted pregúntale a mi esposa cómo soy yo y le va a decir ella. Pregúntale a mis hijos cómo es José y mis hijos le van a decir cómo es José. Y son los que nos conocen bien a nosotros. Ahora, en el contexto hace una pregunta a Jesús. Jesús, mientras él se iba a acercar, mientras se acercaba el tiempo de ir a la cruz del Calvario, él deseaba saber lo que la gente estaba convencida de quién era él. Y la pregunta, por otro lado, pretendía tener un texto diferente, a ver qué pensaban los discípulos de él. Para Jesús, el concepto que ellos tuvieran de él era determinante para mirar en cómo estaban pensando los discípulos. Ahora, los discípulos se iban a enfrentar a algo muy difícil. Jesús ya no iba a estar con ellos. Jesús iba a ser crucificado. Y Jesús se estaba preguntando ahora: ¿qué será de ellos? ¿Qué pensarán realmente ellos de mí? ¿Qué han aprendido de mí? ¿Cómo se van a defender ellos cuando yo ya no esté aquí? Y la pregunta también fue hecha en uno de los lugares más importantes. Habiendo Jesús escogido la región de Cesarea, dice, de Filipo, para hacerles esta pregunta. ¿Por qué Jesús prefirió ese lugar para hacerles esa pregunta? Porque según la historia, en ese lugar era una región donde estaban los templos de los dioses sirios de Baal. También se creía que era un lugar donde estaba el dios del pan, el dios de la naturaleza.
la pregunta de Jesús va más allá para escuchar la opinión de ellos. Dice el versículo 14, dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o otro profeta. Ahora, estas personas sabían sabían bastante de quién era Juan el Bautista. Porque para compararlo con Jesús, quiere saber que entonces nos enseña que el testimonio de Juan el Bautista fue un testimonio muy grande. Para comparar a Juan el Bautista con Jesús, oye, dice que eres el Juan el Bautista. Algunos seguramente habían oído o habían escuchado las predicaciones o lo que decía de Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan era la voz que clamaba en el desierto, ¿cierto? Trayendo consigo el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Juan daba? Juan llamaba mucho el arrepentimiento, ¿cierto? Juan hablaba mucho que se bautizaran en agua. Él clamaba, era la voz en el desierto. Ellos recordaban de manera común cómo murió decapitado por Herodes. Pero la muerte de Juan fue dura. Fue decapitado. Sin embargo, Jesús todavía se seguía con esa pregunta. Ahora, Juan no solo preparó a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón, ¿cierto? De hecho, el mensaje era arrepentidos y convertidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, se va a acercar. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Todos se tienen que arrepentir. Pero el reino de los cielos traído por Cristo, a través de su ministerio, a través de su muerte, a través de su resurrección. Versículo 14 dice, algunos dicen que eres Elías. Ahora, está una profecía en Malaquías 4:5, donde dice así, miren, les envió el profeta Elías, antes de que llegue el gran, terrible día del Señor. Malaquías 4:5. Ahora, la creencia era que llegaría un día cuando Dios enviará al profeta Elías, cuando lo iba a enviar de regreso a Israel para preparar el camino para la venida del Mesías. Esta profecía se cumplió en la vida de Juan el Bautista, a quien llamaron Elías el resucitado. Ahora, esta opinión era muy grande, pero Jesús era más que Elías. Jesús era más que Juan el Bautista. Por lo tanto, este profeta no era el Mesías, Elías. Ahora notemos algo. Ciertos hombres eran muy poderosos en la oración. Elías, tenemos el ejemplo de qué hizo Elías cuando Elías oró. Elías oró por un muerto y fue resucitado. Elías oró para que no lloviera por ¿cuántos años? Por 3 años, y no llovió por 3 años. Ahora, Jesús también oró por los muertos y los muertos eran resucitados. Jesús oró también él reprendió los vientos y los vientos cesaron, la tormenta cesó. Ahora, tenían algo en común Jesús con Elías, ¿cierto? Los dos eran 2 hombres de oración, 2 hombres que creían en el poder de la oración. Elías oraba por los muertos y se levantaba. Elías oraba para que no lloviera y no llovió por 3 años. ¿Y qué tanto no hizo Jesús también? Pero cuando los comparamos notamos una gran diferencia. Tienen algo en común, pero también tienen algo muy diferente, ¿cierto? Elías tuvo sus propios logros. ¿Cuál fue uno de los logros más grandes que podemos mirar en Elías? ¿Alguien que me ayude? El logro de cuando él va y recordamos la muerte de los 400 profetas de Baal. Ahora, la lucha que tenía Elías era con armas físicas, ¿cierto? Ahora, Elías va, se le presenta, lo reta, ok, va, que llueva, no va a llover, que caiga agua aquí. 400 profetas de Baal fueron muertos. Ahora, las conquistas de Jesús fueron espirituales. Mientras Elías derramó mucha sangre humana, Jesús
Cristo puso su propia sangre para salvar a la humanidad. Elías, al final podemos mirar que Elías había destruido a los profetas de Baal, pero Elías recibe un mensaje. ¿De quién? No. Elías recibió un mensaje ¿de quién? Cuando mató a los profetas de Baal. De la mujer, de la Isabel. Lo va y le manda una carta, en pocas palabras, lo anda buscando para matar a Elías. ¿Cuál fue la reacción de Elías? ¿Cuál fue la reacción de Elías? Se asustó, se llenó de temor, se llenó de cobardía. ¿Cómo es posible si Elías había destruido, por la mano de Dios, había destruido a todos los profetas de Baal? Ahora, además, ni ella misma va y lo confronta, le van y le dicen que lo andan buscando para matarlo. Él huye, él corre, él se esconde. Podemos mirar que Elías tenía un carácter muy débil al oír la amenaza de Jezabel, mientras que Jesús no temió por morir. Jesús no tuvo miedo de ir a la cruz del Calvario, sino que enfrentó a la cruz sin ninguna vacilación. Ciertamente podemos mirar que Jesús tampoco era Elías. Tampoco era Elías, aunque se parecieran, no era Elías. Jesús está más que Elías, está más que Juan, está más que Jeremías. Algunos dicen, él es Jeremías. Ahora, la gente siguió pensando en esa pregunta, que iban comparando a Jesús. Y es lo que me llama mucho la atención a mí. Lean ese versículo bien. ¿Con quién compararon a Jesús siempre? ¿Con Elías? ¿Con quién más? ¿Con Juan? ¿Con Jeremías? ¿Quién eran ellos? Eran puros profetas. O sea, ¿no les llama la atención que a Jesús no lo compararon con Moisés? Oh, tal vez es Moisés. con David. Con David. Oh, no, sabes que es Josué. ¿Por qué lo compararon con puros profetas? No con David el victorioso, no con Josué el conquistador, no con Moisés el que conquistó Egipto. Con sus obras. Profeta. Con puros profetas lo estaban comparando, ¿cierto? Ahora, la comparación se hizo en relación con los profetas. Por eso también se mencionó a Jeremías. Ahora, ¿por qué Jeremías? Porque Jeremías, al igual que Jesús, fue un hombre que predicó la palabra de Dios con toda su verdad. Era un hombre que tenía muchísima autoridad, Jeremías. Lea todo el libro de Jeremías. Usted va a mirar que fue un hombre que tomó la palabra de Dios, iba y les predicaba con autoridad a todos los pueblos. Ambos hablaron de ella sin vergüenza, sufrieron a causa de la palabra. Ambos denunciaron la maldad, la corrupción de su día, y ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Pero la pregunta que sale, ¿Jesús era como Jeremías? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, tal vez a lo mejor, quién sabe. No, porque si bien ambos tenían características parecidas, al final Jeremías fue un solo profeta. Ciertamente él profetizó la llegada de un nuevo pacto. Jeremías lo hizo, a través de los cuales los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Jeremías 31:31 dice, se acerca el día, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y todo Judá. Ahora, sin embargo, Jesucristo llegó a ser el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cuántos saben que estamos en un nuevo pacto? El pacto antiguo ya no existe, estamos en un nuevo pacto. ¿Y cuándo se hizo ese nuevo pacto? Cuando Jesús derramó su sangre por todos nosotros. Primera de Corintios 11:25 dice así: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es mi nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre.
Hagan esto en memoria mía todos los días, las veces que la beban. Ahora, en todo esto vemos que Jesús no fue alguno de los profetas, como la gente pensaba acerca de él. Yo me imagino a Jesús con los discípulos ahí, no sé si estaban sentados, estaban parados, pero yo pienso que Jesús dijo, bueno, o sea, ya me dijeron todo el rollo, ya me dijeron lo que el pueblo piensa de mí, ya me dijeron lo que la gente piensa de mí, y ahora les tira la pregunta del millón, y le dice, ¿y vosotros quiénes dicen que yo soy? Ya me dijeron lo que el pueblo piensa, lo que la gente piensa, pero ustedes, ¿quién piensan que yo soy? Ahora, las respuestas anteriores de la gente era una válida opinión acerca de Jesús, porque lo estaban comparando con grandes hombres de Dios, y no estuvo mal. Pero Jesús deseaba saber algo más. Estaba bien la opinión externa, lo de afuera, pero ¿cuál era la opinión de su grupo íntimo que Jesús tenía? Quería saber cómo iban a reaccionar ellos, cuál era la respuesta de ellos. Yo me imagino que se produjo un silencio total al instante, mientras todos pensaban la respuesta. ¿Cómo se ponen ustedes cuando les hacen una pregunta y no saben? Nerviosos. ¿Nerviosos? Otros hacemos lo despistado, como que ahí te hablan, o sea, eso no es para mí, ¿cierto? Nos ponemos en silencio. Y Jesús estaba esperaba de ellos la respuesta. Ahora, ¿se imaginan los pensamientos que pudo haber tenido Judas el traidor? ¿Se imaginan el temático de Felipe que ha de haber pensado? ¿O se han puesto a pensar el incrédulo de Tomás que ha de haber dicho? ¿O el inquieto de Pedro? ¿O Juan el inquieto también? Yo me imagino que se quedaban viendo unos a otros. A ver quién le va a contestar a Jesús. A ver quién va a salir por nosotros. Porque era lo que yo hacía cuando estaba en la escuela. Cuando el maestro preguntaba algo. A ver, le voy a hacer una pregunta y yo voy a escoger a alguien. Yo siempre me sentaba hasta atrás. Yo era uno de los que me sentaba hasta medio atrás. Yo nunca fui de los que me senté enfrente. Yo siempre buscaba los asientos de atrás. Y cuando el maestro siempre hacía alguna pregunta, y más si no la sabíamos, pues yo me hacía despistado. Dije, a ver quién va a contestar ahora, a ver quién va a levantar la mano. Aquella pregunta parece que los tomó de sorpresa. Pero si alguien deseaba de todo corazón, la opinión de ellos era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya había trabajado con ellos 3 años. Jesús había andado con sus discípulos ya 3 años. Los discípulos habían visto los milagros que Jesús había hecho, los prodigios, las sanidades que Jesús había hecho. Ellos habían visto que Jesús había calmado la tempestad. Ellos habían visto que Jesús había levantado a los muertos. Ellos habían visto que Jesús había sanado a los cojos. Ellos habían visto que Jesús había sanado a los ciegos. Ellos habían visto que Jesús había sanado a los leprosos. Ahora, ellos habían visto tantas cosas de Jesús. Y a Jesús le preocupaba saber realmente lo que ellos pensaban acerca de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios. Había estado 3 años y medio, 3 años con ellos. Había estado 3 años muy cerca con ellos. Y él quería asegurarse de que no había perdido su tiempo con ellos. Ahora, qué triste es trabajar con alguien 3 años y que no hayan aprendido quién eres tú. Y Jesús él sabía que la respuesta iba a determinar el futuro de ellos para su misión. Y podemos mirar lo que leyó mi esposa. Hechos leyó, ¿no? ¿Qué leyó Hechos? Después de que Jesús se fue, después de que Jesús fue crucificado, podemos mirar cómo los discípulos empezaron a hacer su trabajo. Empezaron a orar por los enfermos se sanaban. Dice que por la pura sombra de Pedro la gente iba a salir, se sanaba.
Con esta pregunta Jesús les está diciendo, mira, ahora me importa lo que la gente opine de mí, pero más me importa la opinión de ustedes. Al final ellos eran los que iban a seguir el ministerio de Jesús. Y fue lo que ellos estaban haciendo. Y dice, ¿quién dices que soy yo? Y me encanta la respuesta de Pedro. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Alguien que lo lea, por favor? Respondiendo Simón. Sí. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, después de algún silencio, no sé cuánto tiempo quedaron sin decir nada, alguien debía tomar la palabra, y es donde viene el intervenido de Pedro. Ahora, la definición de Pedro era correcta. La ajustada era la naturaleza de Jesús. Ahora, y si ustedes leen los 3 evangelios, lo que viene siendo Mateo, Marcos, Lucas, Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La expresión de Marcos, en Marcos 8:29 dice, tú eres el Cristo. Mientras que Lucas lo resume diciendo, tú eres el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Ahora, todas estas versiones nos van a ayudar o nos ayudan a ver más allá la gran confesión hecha por una persona sobre Cristo. Por un lado, Pedro habla del Cristo, del Mesías esperado. La palabra Cristo se traduce como ungido. Por lo tanto, Jesucristo fue reconocido de tal manera que así comenzó su ministerio. En Lucas 4:18 dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo hoy en día? Todos lo tenemos, ¿cierto? ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo nosotros hoy en día? Por la gracia de Dios. Pero ¿qué más tenemos que hacer con el Espíritu Santo nosotros? Trabajarlo. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora, ¿por qué nos ha ungido Dios? El versículo lo dice, ¿por qué me ha ungido? Para llevar las buenas nuevas a los pobres. Ese mismo requisito nos corresponde también a nosotros. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer hoy en día. ¿Quiénes son los seguidores de Cristo? Para ¿quién tiene ese compromiso de hacerlo? Nosotros. Ahora, ¿cuánta gente hoy en día está viviendo oprimidos? Hay mucha gente que se está viviendo oprimido. Hay mucha gente que necesita libertad. Hay mucha gente que está en cautiverio y necesitan ser liberados. Hay mucha gente que está pasando depresión, ansiedad, soledad, temor, inseguridad. Ahora, ¿quién les va a ayudar a ellos? Nosotros. Porque tenemos el Espíritu de Dios y nos ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros hoy en día. La pregunta del millón, ¿cuánto lo estamos haciendo? Muy poquitos. Nos hemos conformado en tener a Dios, aceptarlo como nuestro Salvador, a tener al Espíritu Santo, a abrazar al Espíritu Santo y que se quede con nosotros, pero no nos hemos atrevido a compartir las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, Jesús no era un profeta, sino era el esperado, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sobre todo, para Pedro, Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y hay un solo Dios, que es el viviente, y hay un solo Hijo, que es el Hijo de Dios. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Cristo. Esta confesión de Pedro marcaría un antes y un después para la vida de Pedro. Ahora, no sabemos lo que Jesús les dijo a los discípulos de las otras opiniones que habían empezado sobre él.
Pero vemos cómo calificó esta respuesta de Pedro. Versículo 17, ¿qué dice? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, le dijo, doblemente bendecido eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora, la calificación de Jesús llamando a Pedro bienaventurado fue una confirmación de lo que él deseaba oír. Jesús era más que un profeta, y esta confesión lo define más allá de ese oficio. Él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado. La confesión de Pedro vino como una revelación divina. ¿Quién le dio esa revelación a Pedro? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es bueno confesar. El Espíritu Santo se lo dio. Ahora, Pedro en muchas ocasiones metió la pata. Se metió en muchos problemas por los arranques rápidos en sus respuestas, ¿cierto? Y es curioso que en este mismo pasaje, Pedro, después de haber dicho esa respuesta increíble por la revelación del Espíritu Santo, en los versículos más adelante Jesús le dice, ¿saben qué? Les dice a ellos, los junta a los discípulos, y les dice, es necesario que vayamos a Jerusalén. Y todos como, ¿para qué, Jesús? Y Jesús les empieza a contar la historia, a decirles, es necesario que vayamos a Jerusalén. Ahí yo voy a ser arrestado, me van a maltratar, me van a golpear, me van a humillar y me van a matar. Pero no se preocupen, porque a los 3 días voy a resucitar. Y cuando Pedro escuchó eso, sin ninguna mala intención de Pedro le dice a Jesús en el versículo 22, le dice, entonces Pedro lo llevó aparte. Yo me imagino que le dijo, Jesús, ven, espérate. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, ¿qué acabo de escuchar? Ven. Y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y Pedro dice, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te va a suceder a ti. Versículo 23. Después de que Pedro había llamado a Jesús aparte, podemos mirar que Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, ¿usted se imagina entonces? Si Dios no le hubiera revelado a Pedro esa confesión, ¿cuál habría sido la respuesta? Jesús fue lo que dijo ser. Él fue profetizado desde el mismo vientre de María como el Hijo de Dios. En Lucas 1:35 dice, el ángel Gabriel le dijo a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios podrá siempre en los labios de sus hijos esa confesión. Y Dios siempre va a querer que nosotros honremos su nombre, el nombre de Dios. La razón por la cual Jesús hizo esa pregunta, Jesús iba a enfrentar a la cruz. Y cuando él hizo la pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente ahí presente no estaba pensando en un Mesías que iba a morir. De hecho, no cabía en la mente de un judío la idea que un Mesías, que el Hijo de Dios, fuera sido crucificado. Ni tampoco para sus discípulos, de acuerdo con el consejo de Pedro, cuando les dijo, vamos a ir a Jerusalén y voy a sufrir. Su ida a Jerusalén para morir era una locura. Pero este era el único camino que teníamos nosotros para la salvación. Los profetas mencionados, el pueblo de Dios,
Cristo era el Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo. Y hay 3 palabras de sufrimiento que Jesús menciona cuando él dice que tenía que llegar a Jerusalén. Dice que va a aparecer, que va a morir, pero que va a resucitar. Al tercer día, dice. Y a Jesús le interesa la opinión que tengamos de él. ¿Cuál es la opinión que nosotros tenemos de Jesús? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Este finalmente es el corazón del texto. Ahora, la opinión de la gente fue dicha. La opinión de los apóstoles también fue dicha. Pero ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué opinas? ¿Qué opinan ustedes de Jesús? Que puede ser nuestro Salvador, nuestro Sanador, Consolador, muchos. Ahora, Jesús dejó claro en ese lugar, ¿cierto? Que él solo no era un profeta, era el Mesías, era el Salvador. Ahora, mucha gente ahí lo seguía a Jesús por sus señales hechas, por el pan que les daba, porque era un buen líder. Y hoy pasa lo mismo hoy en día. Muchos quieren a un Jesús, buena gente, para ser rescatados de las consecuencias eternas, pero ahí no ha terminado todo. O sea, ¿qué significó esto? Significa someternos al señorío de Jesús. Entregar la dirección de nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestros planes y entregárselos a Dios incondicionalmente. Eso incluye incluir a Dios en nuestra agenda todos los días. Lamentablemente el cristiano de hoy conoce a un Cristo incompleto o a un Cristo a medias. Conoce al Jesús que una vez lo recibieron como su Salvador, pero lamentablemente viven sin ningún propósito en su vida. Pueden hablar bien de Él, pero si siguen gobernados con su propio estilo de vida. ¿Cuál es la opinión que tenemos nosotros de Jesús? ¿Que es nuestro Señor? ¿O no es nuestro Señor? ¿Sí es nuestro Señor? Lucas 6:46 dice así. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les digo? ¿Cómo dice? Lucas 6:46, ¿qué dice? ¿Alguien en voz alta? Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Uy, ¿por qué no te rindes totalmente a Él si Él es tu Señor? ¿Por qué sigo viviendo una vida sin frutos y sin victorias si Él es mi Señor? ¿Por qué si Él es mi Señor me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué si Él es mi Señor me cuesta tanto amar? Pregunta, ¿qué es lo que les ha dicho Dios a ustedes que hagan y hasta el día de hoy no lo han hecho? Perdonar. Porque me llamas Señor y no haces lo que yo te digo. ¿Qué más te ha dicho Dios que hagas y no has hecho? Madurez. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Es muy duro. Conclusión. Y es interesante que Jesús no comenzó con su pregunta diciendo, imagínense que fuera dicho la pregunta de él, ¿quién dicen los fariseos que yo soy? O los escribas, ¿qué piensan los escribas de mí? ¿Qué piensan del Hijo del Hombre? Él no hizo esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta que él les hizo? Sino en general dice, ¿qué piensan los hombres de mí? ¿Qué es lo que mi pueblo piensa de mí?
Ahora, los testigos de Jehová, ellos piensan que Jesús es un arcángel creado. Los mormones dirían que Jesús se fue el hermano de Lucifer. Los de la nueva era dirán que él fue un místico y un santo. Mientras que los escépticos lo califican como un hombre simple, honesto, un maestro de moral, pero hasta ahí. En aquel tiempo la gente común dio su opinión, comparándolo con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o con algún otro profeta. Mientras que los apóstoles dirigidos por Pedro dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta para nosotros será: ¿quién es Cristo para mí hoy en día? ¿Quién es Jesús para mí hoy en día? Y mi respuesta va a determinar la vida que finalmente yo llevaré. Si realmente Cristo es mi todo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Salvador. Si Jesús no es el Señor de tu vida, seguramente tendremos otros señores. Pero hoy en día Jesús quiere y nos hace esa pregunta: ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y ahí se los dejo para que mediten. Realmente Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Un jefe, ¿qué hace? Manda, da órdenes. ¿Y qué hacen los trabajadores? Lo obedecemos. ¿Qué pasa si no lo obedecemos? Nos corren, ¿cierto? ¿Quién es nuestro jefe de nosotros? Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Obedecerle a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay tanta rebeldía en hacerle caso a Dios? Ahora, yo sé que todos tenemos un corazón agradecidos. Y todos hemos visto, y muchos hemos visto lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Ha habido muchos cambios, ¿cierto? No somos los mismos con Cristo, sin Cristo, a con Cristo hoy en día. Ha habido muchos cambios, hay muchas cosas que cambiar. Pero por lo menos Jesús ya empezó a hacer algo en el corazón de nosotros. Ahora, yo siempre he dicho, mi obra no está terminada, yo sigo en construcción. Y todos los días Dios sigue sanando el corazón de José. Todos los días Dios le sigue mostrando a José qué es lo que tiene que cambiar. Porque hay muchas cosas que José necesita cambiar. Pero yo primeramente tengo que saber quién es realmente Él para mí. Si realmente es mi Señor, si realmente es el Hijo de Dios, y si realmente es el Cristo del Hijo del Dios viviente en mi vida o no es en mi vida. Si Él no es el Hijo del Dios viviente en mi vida, yo no voy a hacer lo que Él me está mandando a hacer. Porque realmente, no lo estoy mirando como realmente que Él es mi todo. Y por eso muchas veces la vida cristiana se nos hace muy aburrida y muy difícil. Y yo he escuchado que dice, ser cristiano es difícil. Es duro. Y me iba mejor en el mundo que estando en la iglesia. Y es verdad. ¿Por qué? Porque en el mundo estabas perdido. En el mundo no tenías salvación. Hoy en Cristo tienes una salvación y tenemos que pelear por ella. Aunque fue gratis la salvación, ¿ustedes creen que la salvación se pierde o no se pierde? Sí. Ahora, Jesús nos la da gratuitamente, ¿cierto? Ahora, no es que hoy te la doy, te la voy a quitar, dámela. No. O sea, Jesús me la entregó a mí, ya me la dio a mí. Pero es mi decisión y mis actitudes que me van a llevar a la salvación, a la vida eterna, ¿o a dónde? Al lago de azufre y fuego. Hay dos lugares donde vamos a ir. No hay ningún intermedio. Infierno, vida eterna. Yo sé que todos queremos vida eterna y todos vamos para allá, ¿cierto? Pero hay decisiones que tenemos que tomar, es crucial. Nadie sabemos cuánto tiempo vamos a vivir nosotros. Nadie me ha dicho, José, tú te vas a morir en 20 años. Ah, pues tengo 20 años para ponerme a cuentas con Dios. Ahora, qué suave sería, ¿cierto? Y dices, ¿sabes qué, José? Te vas a morir en 20 años más. Ah, bueno, pues tengo 19 años para disfrutar. Pero no es así, no tenemos los días contados. Ahora, yo no sabía que mi vecino se había muerto. Apenas me di cuenta en la mañana. ¿Otro? Hemos quedado sin vecinos, otro.
Me dijo que el que me corta la yarda, tu vecino se murió la semana pasada. ¿Cómo? Miraba saludable el señor, bien no estaba ni mayor, le dio un infarto. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque no sabemos cuándo nos puede suceder a nosotros. No hay ninguna garantía de que mañana podamos despertar nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Ponernos a cuentas con Dios. Yo algo que he aprendido desde que empecé mi proceso es todos los días antes de irme a dormir a ponerme a cuentas con Dios, porque nadie me garantiza si voy a despertar el día siguiente. Me pongo a cuentas con Dios y me lleva a Dios, pues ya me puse a cuentas con Él. ¿Qué hago lo primero en la mañana que me levanto? Le doy gracias a Dios por poder abrir mis ojos una vez más. Y esas son mis oraciones todos los días. Antes de irme a dormir, me pongo a cuentas con Dios. Y en la mañana lo primerito que hago es darle gracias a Dios por haber despertado. Son dos cosas muy sencillas, pero muy importantes en la vida de nosotros. No hay ninguna garantía para nosotros. Pongámonos a cuentas con Dios. Reconozcamos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él vino con un propósito a esta tierra, y es para que nosotros tuviéramos vida eterna. Así que pongámonos de pie. La próxima semana les traigo un mensaje del Día de las Madres, los prometo. Luego seguimos con la serie. Señor, te damos gracias en